Bueno, entonces ahora vamos a mirar otro tema y es el tema de utilizar el PWM como medio para enviar salidas analógicas a través de las salidas del autómata. O sea, el autómata programable no tiene en principio salidas analógicas porque sus salidas son optoaisladas. ¿Sí? Y son salidas que admiten frecuencias, ¿sí? Frecuencias máximos, ¿sí? De 10 kilohertz, o sea, no podemos enviar frecuencias más altas. Entonces, una de las estrategias cuando vamos a tratar señales analógicas o tratar de sacar PWM como señales analógicas es tratar de que la frecuencia sea lo más alta. Entonces, digamos que queremos una frecuencia de 10 kilohertz, ¿sí? Entonces, estaríamos dividiendo los 1.25 megahertz, ¿sí? Que esto, 1.25 megahertz, digamos que es igual a 1250 kilohertz, ¿sí? A eso es igual. Entonces, si yo divido entre 125, esto va a implicar que tendremos 10 kilohertz, ¿sí? Entonces, quiere decir que podríamos decir que tenemos un periodo, ¿sí? Igual a 125 de sus ceros, ¿sí? Y eso nos da un ancho de pulso que puede variar entre 0 y 125. O sea, tengo una resolución de un 125avo. ¿Y cuál es la idea? Que el PWM, ¿sí? Entre a un amplificador, puede entrar a un amplificador. Sí, que en principio esta configuración de amplificador es un integrador. Hablo en principio porque cuando ya se va a implementar hay que tener una serie de elementos adicionales en consideración. Y entonces aquí a la salida vamos a encontrar una variación de voltaje continuo de acuerdo a lo que es la función que se llama quit PWM envíe hacia el puerto. Ahora hay que tener en cuenta que esa función quit PWM es una función que le está dando la orden al sistema operativo para que él sea el que envíe esos datos hacia las salidas. Entonces, podemos lograr cosas tan interesantes como esta. Por ejemplo, podemos tener una tabla, ¿sí? Que se recorra, una tabla que tenga, ¿sí? Que quiera sacar una señal senoidal. Entonces, en esta tabla podemos meter valores del seno, ¿sí? Ahora, los valores del seno cambian entre 0 y 1, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que de 0 a 90 grados cambian de 0 a 1, ¿sí? Y yo entonces, si el ancho de pulso es 0 a 125, yo tendría que el máximo valor sería 125, pero como luego tenemos que bajar y luego hacer una señal negativa, entonces el 0 a 125 sería un valor desde aquí, ¿sí? De extremo a extremo, lo que quiere decir que por aquí el 0, digamos que es un 62, ¿sí? Y que todo el rango es 0, es 62 por 2, 124. Entonces quiere decir que nosotros podemos poner este valor de 0 a 1, entonces lo vamos a grabar, ¿sí? O sea, el rango de 0 a 1 del seno, ¿sí? Lo vamos a convertir en un rango de 0 a 62, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que 0.5 sería 31 y así sucesivamente. Entonces, aquí guardamos los valores del seno en una tabla, ¿sí? Que tenga, digamos que tiene 30 valores, ¿sí? 30 valores para 90 grados. Entonces, 90 grados dividido entre 30 es igual a 3 grados. Esta va a ser la resolución de esa función senoidal. Y esto nos entrega que primero hacemos una función que envíe un PWM, ¿sí? Que va a variar, ¿sí? Con un t igual entre 0, ¿sí? Y 62. ¿Cómo? Incrementando el indicador de la tabla, o sea, barriendo una tabla e tomando esos valores incrementales de la tabla. Después de que lleguemos a ese punto, vamos a mandar un PWM, ¿sí? Ahora, esto más, a esto le vamos a sumar, ¿sí? Un 62. ¿Por qué le sumamos 62? Porque 62 es el centro, ¿sí? Es el centro de la señal. Y entonces, luego vamos a hacer un PWM, ¿sí? Que va a enviar, ¿sí? Un PWM con un T que va desde 62 hasta 0, 62 hasta 0, se va decrementando, más el 62, o sea, ¿qué estamos haciendo ahí? Con la primera subimos y con la segunda bajamos, pero todavía estamos sobre 62, que es el centro. Luego enviamos un PWM, ¿sí? Donde el T va a ser igual a 62 menos un barrido desde 0 hasta 62. Entonces estamos dibujando esta parte negativa. Y finalmente un PWM que va con tiempos desde igual a 62, ¿sí?
menos desde 62 hasta 0. Entonces, ¿qué nos da? Nos da que vuelve y sube hasta 62. Entonces, con estos 4 hemos generado una modulación PWM completa, que si lo pasamos con un condensador que nos deje pasar en AC, entonces cuando la miremos en un osciloscopio vamos a ver una señal senoidal perfecta, ¿sí? Con digamos, algún rizadito, porque va a ir de 3 grados en 3 grados. Entonces, pero realmente nos está dando una resolución de que en los 360 grados ha generado 120 puntos. Sí, ha generado 120 puntos. Entonces, es un buen ejercicio, es un ejercicio académico, es más para, no tiene, digamos, posiblemente no tenga aplicación práctica. En laboratorio no tiene sentido hacerlo porque en laboratorio uno usa un analizador de señales, aunque no quita que algún día necesitemos de afán crear una señal senoidal para unas prácticas, pues ahí tenemos con qué generarlo, ¿sí? Ahora, una aplicación que sí es práctica es enviarle consigna, ¿sí?, de velocidad a dispositivos inverter. Entonces, aquí estamos hablando dispositivos inverter, entonces el más común es el variador de velocidad. Entonces, ahí es bueno utilizar, o se puede utilizar sencillamente un filtro pasivo. El filtro pasivo en este caso, ¿qué es? Es una resistencia y un condensador. Y aquí ya digamos, aquí entra la señal a la entrada de ese filtro pasivo, entra modulada, y a la salida sale una señal que es una señal de voltaje. ¿Qué es importante? Es importante tener en cuenta lo siguiente. Este filtro pasivo tiene un valor de resistencia, ¿sí?, que lo vamos a llamar R. Vamos a llamar R el valor de la resistencia y C el valor de la capacitancia. Y esta modulación tiene un periodo T. Es importante de nuevo que T sea menor que R por C. ¿Por qué? Para que la señal salga lo suficientemente bien filtrada al otro lado. Aquí también hay que considerar otra cosa. Esta T, ¿sí?, este periodo también debe ser mucho menor que el periodo, que el tau de la señal. O sea, si este periodo es muy grande, el filtro tiene que ser muy grande, y entonces las variaciones pequeñas que tenga la señal no van a ser detectadas, o sea, el filtro no las va a hacer. Entonces eso hay que considerarlo. O sea, ¿cómo así? Si yo tengo una señal que tiene que salir a 10 Hz, ¿sí?, digamos que mi señal que va a salir corresponde a 10 Hz, quiere decir que tengo un tau, ¿sí?, más o menos de 0.1 segundos. Quiere decir que este periodo debe ser menor, ¿sí?, que 0.1 segundos para que esas señales se dejen ver. Entonces, aquí observamos como en el variador, vamos a mirar, los variadores tienen una salida positiva, una salida de tierra y una de consigna. Entonces, normalmente les colocan un potenciómetro, el cual al variarlo entre positivo y negativo, ajusta la velocidad, ¿sí?, del variador, ¿sí?, o sea, o del inverter. Esto se usa para variadores comerciales y también para inverter de velocidad de los que traen los aires acondicionados. Entonces, ¿cómo sería la conexión desde la MP? Sabiendo que tenemos aquí el más B, ¿sí? Tenemos la señal de consigna y tenemos el GN del PNC. La idea es alimentarnos del PNC. En el autómata tenemos que el común de las entradas, tenemos la salida que puede ser Q5 o Q1, en este caso Q5, y tenemos el GN del autómata. Entonces, en el AMP tenemos esas conexiones. Entonces, ¿cómo hacemos la conexión? Primero, entonces, el positivo del variador va al común de la salida del autómata. De la salida del autómata a través de una resistencia, ¿sí?, enviamos la consigna, ¿sí? Y entre esa entrada de consigna y la tierra ponemos un condensador, y esa tierra se debe referenciar a la tierra del autómata. Entonces aquí vemos la salida de PWM, ¿sí?, yendo a la consigna del variador de velocidad para darle la orden de tener diferentes velocidades al variador. Adicionalmente podemos tener otras dos señales, ¿sí? Aquí están Q0 y Q1, la cual una le dice que vaya hacia adelante, ¿sí?, y la otra le dice, ¿sí?, que vaya hacia atrás. Entonces, básicamente usamos la señal de consigna del variador y usamos las señales de ir hacia adelante o ir hacia atrás. Entonces, ahí tenemos cómo enviarle consigna a un variador de velocidad. Entonces, vamos a mirar
eso en ejemplo, ¿sí? ¿Qué viene siendo? Entonces, tenemos una aplicación, por decir algo, estamos en una aplicación, vamos a hacer un nuevo programa y tenemos entonces la salida que dice forward, ¿sí? Llamémoslo FFW, vaya variador hacia adelante. La salida por PWM son los pulsos, ¿sí? O llamémoslo consigna del variador. Y luego, digamos, la salida para ir hacia atrás. La RRW sale, ¿sí? Y entonces aquí voy a decir también FW sale. Y conectamos esas tres salidas desde la tarea hacia la salida del autómata. Ahora tenemos, digamos, una orden, llamémosla start, y una orden que se llama, llamémosla llegada, o sea que ya va a estar llegando al sitio, ¿sí? Y una que se llama stop. Entonces queremos que este variador pare en el punto preciso, ¿sí? Entonces, él puede, conectamos las tres entradas, entonces decir esto, ¿sí? Entonces, cuando le den start, el motor va a arrancar, entonces, si le damos start al sistema, ¿sí? Una orden de start llega, estos start es bueno siempre manejarlos a través de flancos, y le damos consigna al variador. ¿Cómo se le da? Se le manda la consigna de velocidad, que es a través de la función de salida de PWM, ¿sí? Le decimos que vamos a trabajar dividiendo entre 125 para que tenga muy buena frecuencia, ¿sí? Y el ancho de pulso vamos a colocarlo en un valor que trabaje al 90%, digamos, son 108, 112, ¿sí? 111, ¿sí? Un 90%. O sea, que está en el 90%, 111 sería el 90% de 125 más o menos, entonces está trabajando al 90% y le tengo que decir, dar la orden de que el motor vaya hacia adelante. Entonces, él va hacia adelante y digamos que cuando el motor detecte que ya está llegando, ¿sí? Entonces que nos haga una rampa de desaceleración. Entonces, cuando detecte el sensor de llegada, ¿sí? Nos va a hacer una rampa de desaceleración. Para eso llegamos y copiamos la maniobra que tenemos en el estado anterior, la copiamos y la pegamos, ¿sí? Y también la de la maniobra de sale, debimos haber hecho, ahí hubiéramos podido hacer más bien haber clonado el estado, ¿sí? Y entonces pasamos, digamos, al 30% de la velocidad, que viene siendo algo así como 40 unidades. Entonces, digamos que llegamos a 41 unidades, que es el 30%. Entonces, cuando ya llega el sensor que está llegando, le bajamos la velocidad al motor, ¿sí? Hasta que diga que finalmente llegó al final del recorrido, ¿sí? Entonces, cuando llega al final del recorrido, cuando vea el sensor que se llama stop, ¿sí? Entonces, en ese caso ya termina la operación y digamos que después de unos segundos se puede regresar, ¿sí? O inmediatamente, no, sí, pongámosle que después de unos cuantos segundos, la señal se regresa, doble clic, listo, ya queda. Entonces, pasados unos segundos, vamos a poner unos 5 segundos, el motor arranca hacia atrás hasta que detecte de nuevo el stop, ¿sí? Entonces, cuando detecta el stop ya deja de estar funcionando. Entonces, aquí el motor va a arrancar hacia atrás. ¿Qué hacemos? Copiamos las maniobras, ¿sí? De mover el motor, ¿sí? Entonces ya el motor va a ir hacia atrás, pongámoslo con toda la velocidad, o otra vez con el 90% de la velocidad, pongámoslo a toda velocidad hacia atrás, ¿sí? 125. Entonces el motor sale con toda la máxima velocidad hacia atrás. ¿Cómo le decimos que es hacia atrás? Tenemos que activarle la orden de reverse sale para que vaya hacia atrás. Ahora, hay una cosa que es importante con el PWM que no la hemos mencionado porque no habíamos hecho secuencias. Entonces, es lo siguiente. Esta orden quit PWM es una orden para el sistema operativo. O sea, al sistema operativo le estamos diciendo saque PWM de ese valor. Y mientras no se le mande a decir lo contrario, él va a mandar a sacar PWM. ¿Qué quiere decir? Que si bien aquí el motor paró porque ya no le mandamos más la orden de ir hacia adelante, el PWM siguió saliendo. Es saludable, es recomendable que el PWM no siga saliendo. ¿Qué hacemos para ello? Pegamos una maniobra en la cual usamos, no es FW sale, debe salir, es por la salida que se llama consigna. Entonces, el error fue copiado a toda parte
¿sí? O sea, los pulsos por PWM, los pulsos de PWM se mandan a la salida consigna y el forward sal es el que le dice que al variador que arranque con esa consigna que le mandamos. Lo mismo acá, le decimos que siga hacia adelante pero con una consigna menor. Y en este otro le estamos diciendo que la consigna es del 100%, pero ya quien está activado no es la orden de ir hacia adelante, sino la orden de ir hacia atrás. Y lo que decíamos, la consigna es bueno que cuando no sea hora de que se mueva el variador, esa consigna esté en 0. Entonces, ¿cómo se hace? La variable consigna se le pone bien sea el valor de salida 0, ¿sí? O también a la variable consigna se le puede enviar la acción reset, bien sea poniéndola en reset o cargándole un 0, hace lo mismo y le está diciendo que no saque más PWM. Y asimismo, esa misma orden de no sacar PWM debe usarse en la maniobra de reposo, ¿sí? Aparte de que no estamos ni diciéndole que vaya hacia adelante ni hacia atrás, es bueno que no esté saliendo PWM. Entonces, ahí tenemos una secuencia completa que nos maneja un variador de velocidad y teniendo en cuenta ese concepto que decimos, que la consigna debe estar en reset o en 0 en los estados donde no se quiera enviar PWM.